todo, o más bien se va a tomar un café. Bueno, bien. Entonces voy a escribirlo acá. Es x cuadrado sobre 3y, ¿no? X cuadrado sobre 3y. Es decir, vamos a calcular las derivadas parciales de esa función. Más 3y cuadrado sobre x. Bueno, si hablamos del dominio de esta función, Profe, es x cuadrado sobre 2y, no sobre 3y. bueno, gracias. Si nos preguntaran por el dominio de esta función, claramente no puede ser evaluada ni cuando x es 0 ni cuando y es 0, ¿no? Entonces, sería todo el plano cartesiano, exceptuando los ejes coordenados, ¿no? El eje X y el eje Y. Ningún punto sobre los ejes puede estar en el dominio de esta función, ¿sí? Porque entonces o X es 0 o Y es 0 y no se podría evaluar, ¿no? Bien, entonces, a ver, ¿sí está grabando? Sí. Entonces tenemos esa buena función y nos piden hallar X. Digamos esta notación ahorita, G sub X. Es decir, la derivada parcial de G con respecto a X. Bien. Entonces, asumo que y es constante. Entonces, ¿cuánto me dará esa derivada? Bien. Recuerde que x cuadrado sobre 2y, lo mismo que escribir 1 sobre 2y, ¿sí o no? Por x cuadrado. Entonces, 1 sobre 2y, asumimos que es ¿qué? Constante. Constante, ¿no? Exacto. Esto es constante aquí. Entonces, cuando derivo con respecto a x, ¿cuánto me va a dar? Esa primera parte. Cero. Entonces me va a dar 1 sobre 2y, ¿cierto? Que es la constante que queda 2x. por 2x. Bien, por 2x. Que la derivada de x cuadrado es 2x. Perfecto. Más. Y aquí esta expresión que tengo aquí, un 3y al cuadrado sobre x. Bien. Ahí, ¿qué podría hacer yo? Podría reescribir ese segundo término de la función para antes de derivarlo, ¿no? Podría escribir 3y cuadrado sobre x. Así. Mismo que escribir 3y cuadrado por x a la menos 1. ¿Todo el mundo está claro con eso? Porque ese x está en el denominador. Si lo coloco arriba, quedaría x a la menos 1. Bien. Entonces, si derivo, ¿cuánto me va a dar? Con respecto a si esto es constante, el 3y cuadrado, entonces eso va a quedar. ¿Y cuánto es la derivada de x a la menos 1? Esto, un x a la menos 2. Entonces, el menos 1 baja a multiplicar, ¿no? Menos 1, ¿cierto? Y ahí, como usted dice, por x a la menos 2, porque le resto 1 al exponente. Menos 1, menos 1, menos 2. Bien. Entonces, esa es la derivada parcial de esa función con respecto a x. Ahorita podría organizar términos, ¿sí o no? Por ejemplo, este 2 se cancela con el 2 de acá. Entonces me queda x sobre y en la primera parte. ¿Sí? Y este menos, como todo esto se está multiplicando, este menos afecta a este más de acá, más por menos menos. Entonces yo podría colocar el menos aquí. Podría colocar el 3y cuadrado, ¿sí? Que está multiplicando por el x a la menos 2, que lo podría colocar de nuevo en el denominador, así, como x a la 2, para que no aparezcan exponentes negativos. Y esa es la derivada parcial de g con respecto a x. ¿Sí ven? Entonces, derivé parcialmente y me dio otra función de dos variables, ¿no? X. X y es igual a eso. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? Se usó un poco de álgebra en este caso, ¿no? Para organizar los términos, para poder decir, bueno, esta parte de aquí es constante porque depende de y, entonces derivo la otra
el otro término, etc. Bien, ¿preguntas? ¿Está todo esto claro? Bueno. Entonces vamos a hacer otros ejemplos, ¿listo? Y a estudiar algunas reglas para derivar parcialmente. ¿A qué reglas me refiero? Pues, por ejemplo, la regla del producto para derivar, regla del cociente, ¿no? ¿Alguien se acuerda, por ejemplo? A ver, borramos acá. Si yo tengo dos funciones de una variable nomás, f multiplicado por g, ¿cierto? Y yo derivo la multiplicación, ¿cuánto me da eso? Eso es del cálculo diferencial, ¿no? ¿Cuánto da eso? Esto. F más G prima. F más G Bueno, no es la prima derivada. por... F por G prima, ¿no? F por G prima. El primero sin derivar más la derivada por la derivada del segundo. Más. F de prima por G sin... Exacto. Entonces, muy bien. Esta es la regla del producto para derivar. ¿Listo? Pero esa regla va a seguir siendo válida si consideramos funciones de dos variables. Bien, solo que tendríamos que reescribirla. Entonces ya la prima, esa tilde aquí ya no aparece más. Si yo reescribo esta regla, pero nuestra nueva notación, ¿cómo sería? Entonces, yo ya tengo que decir, por ejemplo, con respecto a qué variable voy a derivar. Entonces, en vez de escribir un prima aquí, entonces yo podría escribir así, exacto. Yo podría escribir la derivada con respecto a x de estas dos funciones f y g. Estoy suponiendo que f depende de x y f depende de x y g también. Estos son funciones de dos variables. F y g dependen de x y de y. Ustedes saben que nosotros podemos sumar, multiplicar, restar y dividir funciones de dos variables. Entonces ahí se están multiplicando esas dos funciones y voy a derivar con respecto a x. Entonces, si yo replico la regla que nos dijo el compañero, sabemos de cálculo diferencial, es escribir un primo aquí, coloco la derivada con respecto a x de estas dos funciones. Esa multiplicación va a ser igual a ¿qué? Entonces va a ser igual a f por, en vez de escribir g', coloco aquí, como estoy derivando con respecto a x, entonces coloco por la derivada con respecto a x. ¿Bien? ¿De quién? De la función g. Y puedo colocar g. Más f' por g, pero como estamos hablando de dos variables, entonces ya coloco es la derivada con respecto a x de f por la función g. Bien, entonces tuvimos una regla para derivar el producto de dos funciones de dos variables. Bien. ¿Cómo sería la regla para la derivada parcial del producto con respecto a y? Pues sería lo mismo, ¿cierto? Es decir, si yo tengo la derivada con respecto a y de f por g, funciones de dos variables, eso que me va a dar tal cual lo que tenemos arriba. Entonces dar f por la derivada con respecto a y de g más la derivada con respecto a x. Perdón, aquí no a y, estoy derivando con respecto a y. La derivada de f con respecto a y por g sin derivar. Bien. Entonces esas reglas son válidas aquí también. ¿Listo? ¿Por qué son válidas? Porque cuando se hizo la definición de derivada parcial, ese límite que está ahí, se está asumiendo que y es constante, ¿no? Y esa definición de límite corresponde a la definición de límite que ustedes vieron en una variable. Entonces todas esas propiedades son válidas aquí también. ¿Listo? Claro, esa regla del producto. Entonces se llama regla del producto.
para derivar parcialmente. Entonces aquí hay una hipótesis, ¿no? F y G funcionan de dos variables que tengan derivadas parciales, ¿cierto? Entonces vale eso. ¿Listo? Podemos hacer un ejemplo, a ver. Vamos al libro guía, aquí no lo hemos revisado, ¿cierto? Vamos a mirar el libro. Todo esto está basado en el libro, claro. Entonces miren este ejemplo 2. ¿Sí? Dice, dada esta función f(x, y) igual a x por exponencial de x cuadrado por y. Entonces, calculemos esa derivada parcial. Entonces tenemos la función x, bien, por e a la x cuadrado por y. Bien. Esto es una función, y aquí hay un producto de 2, ¿no? Miren el producto aquí, hay una función x, una función g, una función que depende de, es decir, la función f en el teorema es esta x, y la función g es e a la x cuadrado y. Bien. Entonces, a todo eso le llaman f en el ejercicio, ¿no? Pero uno tiene que ver el producto que hay aquí. Primera función, segunda función. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la derivada de esa función con respecto a x? Tenemos que aplicar regla del producto, ¿sí o no? Entonces sería, y según esta regla, sería la primera función que aparece aquí sin derivar. Entonces coloco x, ¿sí o cierto? Por la derivada de la segunda función. Entonces la derivada con respecto a x de esta exponencial de x cuadrado y. ¿Cuánto es esa derivada? ¿Cuál es la función más fácil de derivar? ¿La exponencial o no? ¿Se acuerdan por qué? Que queda igual. Entonces, queda igual. Entonces, la derivada de esa función con respecto a x es ella misma. ¿Sí? Solamente hay que tener en cuenta la regla de la cadena por la derivada interna, ¿no? Estoy derivando con respecto a x. ¿Cuánto me da esa derivada interna? Estoy derivando x cuadrado por y. Y estoy asumiendo que y es constante. ¿Cuánto es la derivada de eso? Con respecto a x. 2xy. 2xy. Exactamente, por 2xy. Bien. Entonces, ¿en qué parte vamos? Vamos por aquí, aplicando regla del producto. Bien. ¿Con quién es f nuestra teorema? Aquí f es x, esta x que está acá, y g es e a la x cuadrado y. Bien. Entonces, continuamos más. Aquí dice la derivada del primer factor con respecto a x. Nuestro primer factor es x. ¿Cuánto es la derivada de x con respecto a x? 1. 1 1. por el segundo factor sin derivar, por g, que es la exponencial. Entonces me quedaría e a la x cuadrado por y. Bien. Esto sería así. Ahorita yo podría reorganizar términos, sí. Por ejemplo, este 2xy lo multiplico con x, me quedaría 2x cuadrado, porque x por x es x cuadrado. 2x cuadrado y por e a la x cuadrado y, ¿cierto? Más uno por e a la x2 por y, eso sería así. Bien, pero se aplicó regla del producto para derivar. Y porque ahí es claro que hay una multiplicación. ¿Listo? Entonces, esta es la respuesta que da el libro, que nos dio igual, miren. Nos quedó bien, entonces. Sí. Podríamos hacer ahorita la derivada de esa función con respecto a y. Entonces veamos cómo.
¿Pregunta hasta ahí? ¿Sí está entendiendo o no? Bueno, Ver. listo. Entonces, esa misma función derivémosla con respecto a y. Entonces, para derivar con respecto a y, Profe, ahí en la última parte, donde ya se organizan los términos, ahí, miren que aparece ya no uso, ¿sí? en la última parte, ahí donde organizamos los términos, ahí vuelve y se escribe la notación de derivada o simplemente se deja el igual. Sí, puede dejar el igual nomás. Ah, listo. Así, mire, así como que va ahí. ¿Listo? Entonces, eso. Bueno, entonces derivaríamos esa función con respecto a y. Aquí tengo dos alternativas, pues. Puedo hacerlo usando regla del producto, o puedo hacerlo teniendo en cuenta que si voy a derivar con respecto a y, x es una constante, ¿no? Creo que esa forma es más rápida. Entonces voy a derivar con respecto a y, ¿qué función? X por a la x2 por y. Si voy a derivar con respecto a y, x es constante. Entonces puedo dejar como una constante. ¿Qué pasa cuando ustedes derivan 3 a la x con respecto a x? El 3 queda, ¿cierto? Quedaría 3. La derivada exponencial es ella misma, entonces queda 3 a la x. ¿Sí o no? Es decir, que lo que esté aquí constante, pues sigue quedando cuando derivo. Entonces aquí es lo mismo. Si yo voy a derivar con respecto a y, entonces voy a asumir x constante, como ya hemos dicho. Entonces, ese x que está ahí, pues sigue quedando cuando derivo. Entonces me va a quedar x. Y derivo ya la exponencial. La derivada exponencial es ella misma. ¿Sí? Es la x cuadrado y. Y por la derivada interna. Estoy derivando con respecto a y. ¿Cuánto me da la derivada interna? La derivada de x cuadrado por y. Con respecto a y. E a la x cuadrado. Queda el x cuadrado, ¿no? Estoy derivando esto. Bien. Que esa es la derivada interna, pero la estoy derivando con respecto a y. La derivada de y es 1 por x cuadrado, x cuadrado. Entonces me queda aquí la interna, que es x cuadrado. Bien. Si organizo términos, todo esto está multiplicando, ¿no? X por x cuadrado me da x al cubo. Y acá me queda e a la x cuadrado por y. Entonces esa es la derivada de esa función con respecto a y. Ahora, si quiero, también puedo hacer regla del producto y llegar a lo mismo, ¿no? Sino que este primer, digamos, puedo hacer regla del producto si quiero. ¿Cuánto me daría con regla del producto? Voy a hacerlo por acá en una esquina rápidamente. Digamos, es más mecánico así. Pues si derivo este producto con respecto a y, la derivada de x es, bueno, la primera parte sería x, ¿no? Por la derivada de la segunda parte de la función, que ya vimos que nos da e a la x cuadrado y por x cuadrado, que es la derivada interna. Entonces estamos aquí, aplicamos la regla hasta ahí, más f. Entonces mi función f en este caso sería simplemente la de x. Si derivo x con respecto a y, ¿cuánto me da? 0, ¿no? X es constante. Entonces me haría 0 por y a la x cuadrado y. Entonces esto se elimina y queda solo esto, que es igual a lo que tenemos acá. Bien. Entonces aplicó regla del producto. ¿Está todo el mundo entendiendo regla del producto hasta ahí? Bueno. ¿Qué otra regla conocen ustedes para derivar? La de exponencial. La de cociente. ¿Y esa cómo es que se escribía? Entonces vamos con esa regla porque nosotros estamos diciendo que todas las reglas que ustedes ya conocen aquí siguen siendo válidas. Entonces yo quiero simplemente reescribirla en nuestra notación. Por ejemplo,
en la notación de cálculo diferencial era f sobre g, todo esto derivado con una prima, ¿no? Así, prima. Según lo que ustedes aprendieron, ¿cuánto daba esto? Esta regla del cociente. Pero las funciones de una variable. ¿Quién se acuerda? ¿Tania se acuerda? Bueno, ¿quién se acuerda? ¿Cómo derivar f sobre g prima? O sea, f sobre g, la regla del cociente. Bueno, entonces, la derivada del primero por el segundo derivar, ¿no? F' por g menos f por g'. Y todo esto sobre g al cuadrado, ¿no? Bien, entonces esa era la regla del cociente. Entonces aquí se va a generalizar, o se va a escribir en nuestra notación. Ya no podemos hablar de prima porque si consideramos f y g funciones de dos variables, entonces este prima ya no iría. Y entonces podríamos decir que la derivada de f sobre g, pero con respecto a qué variable, podemos decir con respecto a la variable x. En lugar de un prima ahí colocamos eso. Es igual a la derivada con respecto a x de la función del numerador. Y quitamos el prima aquí. Por g menos f por la derivada con respecto a x del denominador. ¿Sí? Sobre g al cuadrado. Y tenemos ya pues otra regla para derivar. Regla del cociente. Para derivar funciones de dos variables. Bien. Entonces fíjense ustedes que las he concluido de lo que ustedes ya saben. ¿Claro eso? Regla del cociente. Entonces veamos un ejemplo. A ver si aquí hay uno interesante. Bueno, esto no, esto lo vemos enseguida. Son interpretaciones geométricas de las derivadas parciales, pero por el momento primero aprendamos a calcularlas. Damos un ejemplo aquí en mis notas. Listo. Todavía no. Este no. Bueno, vamos con esta función. Listo. Entonces tenemos la función f de xy igual a x por y sobre x menos y. Entonces nos dicen que calculamos las derivadas parciales f sub x, f sub y que además de eso las evaluamos en el punto 2, menos 2, ¿no? Las derivadas parciales nos dan funciones de dos variables también. ¿Listo? Entonces tiene sentido que la función de dos variables que nos dé la evaluemos en un punto. ¿Listo? Más adelante veremos qué interpretación tendrá eso gráficamente. Entonces dice aquí, para calcular esas derivadas parciales debemos usar regla del cociente. ¿Listo? Entonces vamos a calcular esas derivadas. Voy a hacerlo aquí en la pizarra. Entonces tenemos que calcular la derivada parcial con respecto a x. Lo puedo escribir así. Voy a escribir la función aquí, x por y sobre x menos y. Bien. Y ahí aplicamos la regla. Entonces, ¿quién es f y quién es g? F es la parte de arriba, el x por y. G es x menos y. Entonces, según la regla, dice que calculemos la derivada de la parte de arriba primero. La derivada parcial con respecto a x.
¿Cuánto me da la derivada parcial con respecto a x de x por y? Uno. Ojo porque a ver, tengo x por y, ¿no? Estoy asumiendo que y es constante. La derivada de x es 1, sí. 1 por y, ¿no? Por la constante que tengo al lado. Por ejemplo, cuando usted deriva 3x, de tanto a esto da 3. O sea, queda la constante que acompaña a la x. En este caso, ¿cuál es la constante que acompaña a la x? Y. Bien, porque recuerden, cuando derivo con respecto a x, asumo que y es constante. Entonces aquí me va a quedar es y. O sea, 1 por y, que es y. Listo por, sí, la función del denominador. O sea, por x menos y. Menos la parte de arriba sin derivar, que es x por y, por la derivada de g con respecto a x. La derivada de lo de abajo, sí, la derivada de lo de abajo. ¿Cuánto me da la derivada de x menos y con respecto a x? Sí. Pero aquí, ojo, aquí tengo x menos y. ¿No? Si yo derivo con respecto a x, la derivada de x es 1, la derivada de y es 0. Es como de tener x menos 2. ¿Cuánto es la derivada de x menos 2 con respecto a x? 1, ¿cierto? La derivada de 2 es 0. Entonces lo mismo acá. Como y es constante, la derivada de x es 1 y la derivada de y es 0, entonces me queda un 1. Bien. Entonces tendríamos eso. Sobre el denominador al cuadrado. Entonces sobre x menos y al cuadrado. Entonces ya aplicamos regla del cociente. Bien, para derivar. ¿Todo el mundo claro hasta ahí? Regla del cociente. Profe, Sí, eso solamente la constante se convierte en cero cuando la acompaña una resta o una suma. sí, exacto. Claro. Lo mismo que se está replicando la idea del curso anterior, ¿no? Ustedes conocen que yo derivo x menos 3 con respecto a x, esta función de una variable. ¿Cuánto me da esta derivada? Si la derivo con respecto a x. Me da 1, ¿no? No. Porque la derivada de 3 es 0. Pero si ustedes tienen 3x, lo derivan con respecto a x de la forma normal. La derivada de esto, ¿cuánto es? 3, ¿no? Entonces lo mismo pasa cuando tiene un y. Si usted tiene x menos y, pero está derivando con respecto a x, y es constante. Entonces si deriva le da 1. Y si ustedes tienen y por x, y si derivan con respecto a x, pues les da y. Es una constante que acompaña a la x, que en este caso sería la y. Entonces Ah, están replicando esas ideas. ahora, Bien, ahora sí. ok. Entonces simplemente ustedes aplican lo que ya conocen con esa salvedad. ¿Qué salvedad? Que y es constante, entonces así la trato. Pero es lo que ustedes ya saben. Si ustedes tienen una duda, entonces piensen que y es un número cualquiera y ya. Y hacen sus procedimientos. Entonces, esa es la derivada parcial de esta función con respecto a x. Bien. Y en el ejercicio además nos piden que la evaluemos en un punto. Veamos cómo se resolvió aquí en esta nota. Bueno, aquí yo digo usando regla del cociente. Listo. Es el mismo ejercicio, ¿no? Bueno, aquí tenemos esa derivada, que es lo mismo que escribí en la pizarra. Y esa derivada se evalúa en el punto que nos dieron.
dicen que cuando x es 2 y es menos 2, puedes sustituir ahí nomás. Listo. Ese número que nos dé tiene una interpretación geométrica como una pendiente, ¿no? Ustedes saben que la derivada en cálculo diferencial es la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces aquí también estas derivadas parciales tienen que ver con algunas pendientes. Bien. Entonces, veamos un poco sobre la interpretación geométrica. O sea, si recordamos lo que ustedes saben ya de los cursos anteriores, si uno grafica una función de una variable, pues le da una curva. Una curva así. Vemos que esto por aquí vale 3. Esta es la gráfica de la función f. La función f de x, que depende de una variable. Bien. Eso es f de x, aquí está el eje x, aquí está el eje y. Entonces, por aquí, digamos, a este punto, cuya altura va a ser pues la función evaluada en 3, ¿no? f de 3. Listo. Y por ese punto pasa una recta tangente. Pasa una recta tangente, es decir, toca la curva en ese punto. Bien. Solamente pasa una recta tangente si la función es derivable. Bien. La pregunta es cuál es la pendiente de esa recta. La pendiente, que la llamamos m, no es otra cosa que la derivada de la función evaluada en 3. ¿No? ¿Sí se acuerdan de eso? Que la derivada de la pendiente, la recta tangente en el punto dado, pues ahí lo tienen. Listo. Entonces ahorita, ¿cuál sería la interpretación de la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y? ¿No? Ahorita ya nosotros no tenemos una curva, tenemos que la gráfica de esas funciones dan una superficie, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían pues estas derivadas parciales? Serían las pendientes de qué recta. Pues vamos a ver eso. Una interpretación geométrica de la derivada. Para eso es necesario ver estas gráficas. Entonces, ubiquemos estos dibujitos por acá. Miren aquí. Bien. Entonces aquí tenemos estas dos figuras, ¿sí? Estos dos dibujos, que corresponden a la gráfica de la función que nos están dando aquí. La función que es f de x, y igual a menos x cuadrado sobre 2 menos y cuadrado más 25 octavos. Bien. Si uno calcula las curvas de nivel de esta función de dos variables, eso le van a dar circunferencia. Y al final eso es como una especie de paraboloide. O un paraboloide. Listo, que abre hacia abajo. Bien. Ahora, miren que aquí calculan la derivada parcial de f con respecto a x de esa función y la evalúan en el punto 1,1. Bien, eso le da menos 1,5. Entonces, ¿qué interpretación tiene todo eso? Pues resulta que si uno ubica ese punto 1,5,1, ese punto está en el plano, ¿no? En el piso. Permítame, yo hago un dibujito acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a hablar sobre la interpretación geométrica de las derivadas parciales. ¿Sí? Interpretación geométrica. Aquí falta una R. Entonces, a ver, ¿cómo interpretamos las derivadas? Permítanme dibujar aquí esa figura que está en el libro. Un poco. Explicar otra cosa.
Sí. Entonces se calculó la gráfica de la función, se hallaron sus derivadas parciales, f sub x, y se evalúa eso en 1,1. Bien, las derivadas parciales son funciones de dos variables, se pueden evaluar ahí. Bien, tú no puedes ubicar ese punto aquí. Por aquí está, digamos, 1/2. Por acá está el 1. Bien, entonces ese punto en cuestión viene siendo este. Listo. Está en el plano. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahí en el dibujo? Lo que se está haciendo es trazar, bueno, borramos esta línea. Trazar un plano que pase por este punto, por el punto 1,1, y que sea paralelo al eje X. Bien, porque una derivada parcial con respecto a X. Entonces, tracemos este plano paralelo al eje X. Esta línea recta, perdón. Que la voy a extender y va a ser un plano. Entonces, esto me va a dar un plano hacia acá arriba. Entonces, ese plano sube y corta el paraboloide. Bien. Entonces, aquí vemos ese corte que cómo ocurre. Ese plano que dibujé, cuando lo expando, corta el paraboloide y genera esta curva que está aquí resaltada. ¿Sí la ven? Genera esa curva. El plano se alcanza a ver aquí en color amarillo. ¿Listo? Que es paralelo ese plano al eje X. Porque estamos interpretando la derivada de f con respecto a X. Entonces, si ven esa curva, entonces en esa curva, en ese punto que está aquí señalado, ¿qué punto es ese? El punto de coordenadas 1,1, ¿no? 2. ¿De dónde viene G2? De evaluar la función en ese punto. Es decir, a ver, este puntico aquí, vamos a la pizarra, está en el plano XY. Cuando lo evalúo en la función, eso me da una altura. ¿Listo? Me da una altura por acá. Bien. Y ahí, cuando ese plano corta la superficie, eso genera una curva. Bien. Que es la curva que vemos en el dibujo del libro. Entonces, por ese punto pasa una recta tangente, ¿no? Esa recta tangente toca la curva en ese punto y esa recta está sobre el plano amarillo, ¿no? Entonces esa recta tiene una pendiente. Y la pendiente de esa recta va a ser simplemente esa derivada parcial evaluada en el punto 1,1, que en este caso esa pendiente da menos 1,1. Bien. Esa es la interpretación de la derivada parcial de f con respecto a x. Para interpretar la derivada parcial de f con respecto a y es lo mismo. Ubico el punto 1,1 o 1,1, perdón, pero ya no trazo un plano paralelo al eje X, sino paralelo al eje Y. Bien. Trazo ese plano paralelo al eje Y que pase por ese punto. ¿Sí? Y lo extiendo hacia arriba y eso corta la superficie. Cuando la corta, genera esa curva que está en el dibujo, en el lado derecho del libro, y se me define una curva ahí que tiene una recta tangente. La pendiente de esa recta va a ser la derivada parcial de f con respecto a y, evaluada en el punto 1,1. Bien. Entonces son las interpretaciones de las derivadas parciales. ¿Listo? Entonces, se nos acabó el tiempo. En 5 minutos continuamos. Bien. Hagamos un esfuerzo hoy, el lunes